Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase del día de hoy del Campus Naranja. Mi nombre es Edith y hoy voy a platicar con ustedes de un tema muy importante para su formación política. El día de hoy el tema es refutaciones. Ya en sesiones previas aprendimos cómo hacer un argumento con la estructura o el modelo Areli, que si bien recordamos es afirmación, razonamiento, evidencia, link e impacto, que a grandes rasgos la afirmación es esta premisa que se quiere cumplir. El razonamiento es el desarrollo de cómo se puede llegar a esta conclusión y por ende cumplir la premisa. La evidencia son todos estos porcentajes, encuestas, índices, ejemplos, casos prácticos que nos ayudan a demostrar nuestra afirmación. El link es cómo esto se liga, es decir, cómo todos estos porcentajes, cómo este desarrollo de caso sí nos llega o nos lleva a la conclusión de nuestra premisa. Y finalmente el impacto, en por qué es importante o por qué es relevante esta afirmación. A grandes rasgos el modelo Areli, que si quieren retomar el tema y quieren volver a profundizar en qué es, pueden volver a ver alguna de las sesiones en donde se explica este modelo. El día de hoy lo que vamos a ver es precisamente cómo oponerse a uno de estos argumentos, cómo refutar. Existe el oponerse simple, el decir, no estoy de acuerdo con tu argumento, pero lo que nosotros queremos en nuestros estudiantes del Campus Naranja es que aprendan a refutar el argumento con la estructura y que podamos hacer una estructura de contraargumento, es decir, no únicamente oponerse y decir no, sino que también brindar a la mesa o a la discusión algo mucho más desarrollado y un razonamiento lógico de por qué no estoy de acuerdo con tu argumento y por qué incluso yo estoy de alguna manera argumentando mientras estoy refutando tu propio argumento. Ahora bien, para poder explicarles este tema a más profundidad, vamos a verlo con un tema que ha sido debatido muchísimas veces y que algunos estarán a favor, algunos estarán en contra, pero lo ejemplificaremos con la afirmación: la militarización es la única manera en la que podemos combatir el crimen organizado y traer seguridad a los ciudadanos del país. Esa sería la afirmación. Hagamos de cuenta que esta es una estructura con modelo Areli y nosotros vamos entonces a aprender y entender la estructura de este argumento para poder refutarlo. Ya vimos que esa es su afirmación. De razonamiento ellos nos podrían traer que ha habido muchísimos casos en donde la policía local, en donde la policía municipal no ha sabido contribuir a la seguridad ciudadana y que por el contrario el crimen organizado ha sido algo que se le salió de las manos. Entonces que los índices de la inseguridad, de la percepción de inseguridad incluso, son muchísimo más altos, entonces que es necesario traer a estos cuerpos que tienen mayor legitimidad, que tienen mayor fortaleza, mayor capacitación, que no están de alguna manera corrompidos por las instituciones locales, que ellos de alguna manera actúan desde una perspectiva neutral en el resto de los poderes del país y por ende traer mayor seguridad a la ciudadanía. Como razonamiento nos pueden decir también que es un tema urgente, que el tema de la inseguridad está cada vez más alto, entonces que necesitan acciones ya. Como evidencia nos pueden decir que ciertas encuestas, por ejemplo la de la percepción de seguridad urbana a los ciudadanos, ha hecho que el 80% de los ciudadanos digan que están o se sienten más seguros con la Sedena que con la policía municipal. También nos podrían traer los porcentajes en incremento de la inseguridad y cómo entonces no ha sido suficiente la policía local para contrarrestar estos porcentajes. También nos pueden decir que ha habido muchísimos casos de corrupción y traernos porcentaje de cuántos de estos casos se han traído a la mesa de corrupción local y en donde vimos que estaba a lo mejor en coadyuvancia la policía local contra ciertas instituciones estatales o municipales y que entonces no había una resolución correcta, sino que por el contrario el crimen organizado estaba ahí encontrando una laguna y podía seguir actuando sin que la policía hiciera nada. Podrían decir que también no están capacitados para contrarrestar ni el armamento ni la capacidad del crimen organizado, entonces que necesitan una institución más fuerte, más grande, más poderosa o más potente, como lo ha sido la milicia, que está encargada o estaba encargada de únicamente proteger a nivel nacional, proteger a la nación en caso de guerras y demás despliegues, y que entonces necesitamos de manera urgente que sean ellos quienes se encarguen de la seguridad ciudadana. Ese podría ser como su argumento a grandes rasgos.
Incluso hasta le pueden meter un impacto y decir que como es un tema urgente, que como es un tema que está costando vidas día a día, que como el crimen organizado ya es un tema que impacta incluso a nivel internacional y como esta perspectiva de inseguridad no solamente afecta a nuestros ciudadanos en México, sino que también afecta a las relaciones internacionales porque se ha salido de las manos el tema de la delincuencia organizada. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden hacerlo? La milicia. Este a grandes rasgos podría ser un argumento construido en defensa de la militarización. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para refutar? Ok, identificar esa estructura y podemos refutarlo por partes, es decir, a la afirmación, al razonamiento o a la evidencia. Podemos decir en la afirmación que es incorrecta o que no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque creemos que no es la única manera, porque puede haber muchas maneras, como lo puede ser prevención del delito, fortalecimiento de policías locales, etcétera, etcétera. Es decir, podemos irnos en contra únicamente de la afirmación, pero casi siempre encontramos más riqueza para el debate si nos vamos en contra del razonamiento. Si luchamos contra esta idea de que son los únicos que pueden hacerlo, ¿por qué? Porque han demostrado un mejor manejo ante estas situaciones que la policía local, porque etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos irnos al razonamiento, que ahorita vamos a hacer un ejemplo. Podemos irnos en contra de la evidencia, podemos refutar la evidencia diciendo que los porcentajes pueden ser falsos, que no son instituciones reales las que están tomando estas encuestas. Podemos decir que estos casos prácticos, como por ejemplo si nos trajeran el caso de Brasil, que ha sido un caso de éxito de alguna manera con una militarización, podemos ir en contra o refutar también esta parte, ¿no?, de las evidencias. O podemos irnos en contra o refutar el impacto y decir, ok, sí, es muy urgente, pero no es la única manera ni es la mejor manera, entonces no, tu argumento no es tan fuerte porque en realidad hay muchísimas otras maneras como demostramos o como vamos a demostrar, ¿no? Entonces podemos refutar cada una de estas partes o hacerlo de manera integrada. Entonces, ¿cómo podríamos refutar de manera integrada? El razonamiento, que es como donde se encuentra la carnita o de alguna manera la profundidad del desarrollo de la idea, es en donde nos va a ayudar a refutar de mayor manera. Entonces, lo que podríamos hacer es un contraargumento de por qué no es la única forma. Por el contrario, porque creemos que hay formas más eficaces con menos costo social para la ciudadanía y cómo pueden incluso ayudar a contrarrestar o de alguna manera a reducir los índices que tanto nos preocupan sobre el tema de la seguridad. Ahora bien, ya vimos que no puede ser, que puede ser no la única manera, sino que hay maneras más eficaces. Por ejemplo, podemos enfocarnos en la prevención al delito, podemos enfocarnos en estructuras que desde la sociedad nos ayuden a identificar estos casos que se están yendo o ligando con el crimen organizado. Podemos ayudarnos de esta coadyuvancia con la ciudadanía para obtener cierta información, para obtener ciertas estructuras. Podemos incluso decir todo lo problemático que resulta la militarización. Y aquí es donde también entra el tema de las evidencias. Si ellos nos trajeron que a lo mejor en la percepción ciudadana el 80% de las personas declararon sentirse más seguras con la Sedena y el 30% ha demostrado que no se siente segura con policías locales o que sienten que no han hecho nada por la ciudadanía, nosotros por el contrario podemos decirles como evidencia que ha habido más de 300 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ciertas violaciones a derechos humanos en las detenciones de la Guardia Nacional. Podemos también agregar todos los casos que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde involucran a los militares. Podemos también llevar los índices de no solo la percepción de la ciudadanía en cuanto a la inseguridad, sino también los índices de violencia, de homicidio, de levantamientos forzados y de diferentes aspectos para demostrar que no ha sido la solución correcta en los últimos años desde que está instaurada la Guardia Nacional. Entonces, que por ende creemos que no es la mejor manera, no es la única manera y que incluso como impacto, el costo social de tener a la milicia en las calles que no tienen la capacitación de cercanía ciudadana, que no tienen la sensibilidad para optar o actuar con civiles, que tomaron ciertas facultades civiles en lugar de fortalecer a los que ya actualmente se dedicaban a eso, es decir, a los policías municipales, que sería una de las posibles soluciones, que no solamente no se ha logrado eso, sino que el daño ha sido tanto a la sociedad, las quejas ante la comisión, las violaciones a los derechos humanos han sido tales que no es válido o no ha valido la pena militarizar un país. Esto de alguna manera podría refutar su argumento
Y dentro de todo, si se fijan, también pusimos un poco de contraargumentación, que es en donde metimos el tema de la prevención social, el tema del fortalecimiento de los policías locales, que creemos puede ser una solución muchísimo más acertada a lo que se busca, que es buscar la seguridad social, que es buscar la seguridad en sociedad, perdón, que es buscar de alguna manera también que estas personas se sientan más seguras con instituciones democráticas y capacitadas para ello versus ver militares en las calles. La milicia en las calles no ha demostrado ser la solución para la problemática social del crimen organizado y la inseguridad, y por el contrario, creemos que no es la única, sino que hay mejores y más rápidas soluciones. El tiempo en que tardaron en conformar la Guardia Nacional, en de alguna manera reglamentarla, en incluso llevarla a cierto aspecto constitucional para que entonces fueran válidas estas facultades que hacen de temas civiles. Todo eso, en todo ese tiempo, se pudo haber hecho un esfuerzo mucho más puntualizado a los policías locales, a los ordenamientos locales, que además tienen ya vinculaciones con otras secretarías, con otras instituciones locales, que ayudan a que sea un trabajo mucho más amplio, mucho más fortalecido y un engrane mucho más equilibrado para nuestra democracia y para la construcción local que existe dentro de una república. Entonces es por eso que creemos que no solamente la militarización es la mejor manera, sino que creemos que es la que lleva un mayor riesgo para el resto de los ciudadanos, lo cual resulta contradictorio para lo que ellos buscaban, que es la seguridad de los ciudadanos. Es así como podríamos refutar un argumento que se nos trae con una buena estructura, con razonamiento, con evidencia real y porcentajes reales. Pero cómo podemos hacerlo desde una contraargumentación que demuestra que no es la única forma y que incluso hay formas mejores. Estos a grandes rasgos, chicos, cómo pueden refutar. Y recordemos, puede ser por partes o puede ser como en una estructura mucho más amplia o de alguna manera integral de todo el argumento, y nos ayuda así a no solamente oponernos por oponernos, sino también construir y dar algo más de información al debate. Así que los invito a no perderse las siguientes sesiones, a hacer su tarea respectiva a este módulo y a seguir en su proyecto del Campus Naranja y en la formación política. Muchas gracias.